No que no sepamos tanto el calibre o así. A mí se me hace mucho más didáctico y más fácil que se lo aprendan por colores, ¿sí? Fácil, las chiquitas, anaranjada y negrita, son para subcutáneo y subdérmico, y la negra y la negra, verde y azul son para intramuscular, ¿ok? Ok. Vamos a comenzar con la vía intradérmica. Eh, Dijeran ustedes, pues es la que se pone en la piel y es la más fácil de aplicar, pero esta vía a mí se me hace que requiere un poquito más de habilidad, porque aunque lo intentes, hay en personas con la piel muy delgada, en los viejitos o inclusive en los recién nacidos, puede ser muy difícil la aplicación intradérmica. Directamente te vas hasta el tejido subcutáneo y pues cada día tiene su intención de ser, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. La vía intradérmica es utilizada principalmente con fines diagnósticos. Se realizan pruebas con aplicación de toxinas o de bacterias, de antígenos, con fines diagnósticos para ver si una persona ha estado en contacto con la tuberculosis o si es propensa a tener una infección como la difteria. También sirve para infiltrar anestésicos locales. La principal aplicación de la intradérmica es para aplicación de inmunizaciones o de vacunas, y una que actualmente se está utilizando mucho con fines cosméticos es la inyección de ácido hialurónico y colágeno. Esta administración se hace en la subdermis, ¿sí? La capa que está debajo de la epidermis. Eh, Esta dermis está formada por ya lo vieron en histología, pero está formada por una matriz de colágeno, por tejido elástico, por fibras reticulares, por algunas glándulas secretoras y por glándulas sebáceas. Y a este nivel de la dermis están también los folículos pilosos. No es donde nacen, pero sí está parte de los folículos. El trayecto del folículo piloso está en la dermis. Aquí hay que hacer la aclaración que la dermis mide aproximadamente 3 milímetros en algunas partes del cuerpo y 10 milímetros en partes como en la espalda. ¿Sí se está viendo todavía? Sí, doctora. Sí. Pues se define la vía de administración intradérmica como la administración de un fármaco en la capa dérmica de la piel, la que está justo debajo de la epidermis, y las cantidades a administrar en esta vía oscilan entre el 0.01 y el 0.1 mililitros en cada aplicación. Si se fijan, esto es muy poquito, es la 10ª parte de 1 mililitro, lo máximo que puedes administrar, ¿sí? ¿Dónde se aplican los medicamentos que van por vía intradérmica? Se pueden aplicar tanto en la cara anterior del antebrazo, como en las escápulas o en la parte que está en el tórax anterior debajo de las clavículas. ¿Qué tipo de medicamentos se aplican aquí? Pues como les decía, principalmente el test de Mantoux, que es para ver si ha habido contacto con la tuberculosis, o el test de Chick, que sirve para ver si hay reactividad o una persona está propensa a tener infección por Corynebacterium diphtheria. Eh, Otros test que se aplican por vía intradérmica son los test cutáneos de sensibilidad retardada para ver si un paciente es alérgico a alguna sustancia, a alguna comida, etc. Aquí hay que hacer la anotación que la espalda es la parte del cuerpo más reactiva, más allá del antebrazo, o sea que las pruebas de sensibilidad cutánea para alergias suelen hacerlas en la espalda. ¿A alguien le han hecho pruebas de este tipo? Nunca. No, a mí no. Ahí ponen una serie de inyecciones intradérmicas para cada cosa que piensa el alergólogo que tú puedes ser alérgico.
¿sí? Ahí ponen desde 10, hay a quien le ponen hasta 20, 30, 40 piquetitos, dependiendo de la sospecha de alergia que tenga el alergólogo, ¿sí? Si se fijan aquí en esta ilustración, se ve como la aguja entra casi paralela al epidermis, ¿sí? Los libros te dicen que 15 grados, pero muchas veces nos pasamos de los 15 grados y esto lo único que produce es que pongamos la aplicación en el tejido subcutáneo. Aquí hay que aclarar también que cuando se pone una vía intradérmica, únicamente va a entrar de 3 a 5 milímetros de la aguja. No tienes que meter toda la aguja, ya que el volumen que vas a administrar es muy poco, ¿sí? Con que la aguja esté metida 3, 5 milímetros dentro de la piel, ya puedes administrar ahí el medicamento. Otros usos de la vía intradérmica, pues principalmente la vacuna de la influenza, de la gripa, llamada comercialmente Fluzone, la vacuna de Calmet-Guerin, que es la BCG que conocemos y que nos ponen a casi todos al nacimiento. Ahorita con lo de la pandemia hay muchos estudios que relacionan la ausencia de la BCG con la aparición de COVID-19. O sea, hay estudios ahorita que se siguen desarrollando para ver si esto es un factor protector contra el COVID-19. ¿Todos tienen BCG? Sí, Sí. según yo sí. Pues, ¿qué Sí. creen? Yo no tengo. ¿Usted no tiene? En el año en el que yo nací, hubo como que una tendencia a no vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque se suponía que ya estaba erradicada la tuberculosis. Y muchos niños a los que nos llevaban con pediatra particular, los pediatras pues eran poquitos aquí en la ciudad y casi todos determinaban que no debíamos de tener la vacuna BCG, ya que nos protegía contra la tuberculosis meningia que se da durante los primeros años de vida y que pues al ser una zona en la que ya no había tuberculosis, pues ya dijeron que no era necesario poner la vacuna BCG, ¿sí? Sin embargo, la tuberculosis siempre ha sido endémica en México, o sea, realmente yo no creo que haya mexicano que no haya tenido contacto con la tuberculosis. También se pueden administrar cepas bovinas de bacilos tuberculosos a virulentos vivos, también para ver la reacción. De hecho, la prueba de Mantux es con este tipo de cepas. La vacuna de la fiebre amarilla también se administra de esta manera, la vacuna de la viruela y algunas sustancias como la BCG que se utiliza como inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, ¿sí? Esto se hace para producir una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y ver si la actividad tumoral es muy grande, ¿ok? La vacuna de la BCG existe desde el año de 1921, desde este año se aplica, y realmente lo que colocan en mililitros de vacuna es muy poco, es 0.05 mililitros lo que administran, ¿sí? Y se administra con una jeringa. Hay jeringas que hasta traen rotulado para BCG, dicen, y son las de agujita más delgadita, es casi igual a las de la inmunoterapia o de las pruebas de sensibilidad cutánea, ¿sí? Entonces les decía, se pone la aguja casi acostada sobre la piel, ¿sí? Se vigila que el bisel esté hacia arriba y solo se inserta la punta de la aguja, ¿sí? Si la administración es colocada adecuadamente, vamos a ver lo que se conoce como un botón pálido o una hinchazón plana, ¿sí? Se ve como un bordito, bueno, pues que si es bordito no es plano, pero se ve el cambio de aspecto en la piel en la que se administró. Se le conoce como botón pálido y pues lo principal que sucede es si el medicamento no es administrado intradérmicamente, pues te puede causar un absceso, ¿sí?
Muchas vacunas no son administradas por vía intradérmica debido a el volumen que se tiene que administrar y debido a que, o sea, en algunas vacunas se necesita un poquito más de volumen de 0.1 mililitro y muchas vacunas traen conservadores. Estos conservadores pueden causar una reacción a nivel de la epidermis. Por eso muchas vacunas no se pueden administrar por vía intradérmica, ¿sí? ¿Todos tienen su cicatriz de la BCG? Yo no. ¿Se la pueden Sí. observar? Sí. Sí. No, no tengo. ¿No? Sí. ¿Alguien No, la pero tiene de bordito? ¿O la tiene como si tuviera un absceso? ¿Como si tuviera un botón? Generalmente la vacuna cuando ya está en cicatriz se retrae la piel y se hace hacia adentro. O a veces nada más se ve la marca así de un circulito. Se ve como un botoncito de esos de los sillones así, que está como metido. Como metido, ¿verdad? Como retraído. Eso es lo normal de una cicatriz. La cicatriz de la BCG va evolucionando respecto al tiempo en el que es administrada. Al inicio de cuando se administra, aparece como una pápula, como les decía, así un bordito nada más. Después, a las 3 semanas, es una mácula, o sea, ya tiene color, se ve más rojita. Dentro de las primeras 6 semanas de administración, con los bebés cuando los llevan al control del niño sano, se les ve así como un tuberculito, un nódulo, todavía rojito, y posteriormente, después de las 12 semanas de aplicada, empieza la retracción de la piel y ya se ve como si estuviera sumidita, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un caso clínico. ¿Sí me escuchan porque se ve la pantalla en amarillo? Sí. Tenemos una femenina de 3 meses de edad, su madre VIH, toxoplasma y BRL negativos. Recibió al nacer la vacuna de la BCG. Al examen clínico tiene un adecuado desarrollo psicomotor y pondoestatural y tiene como hallazgo en la exploración física únicamente una cicatriz de vacuna de BCG con una úlcera central, la cual secreta y tiene un borde levantado de color eritemato violáceo. No tiene otros hallazgos al examen físico, no ha presentado fiebre, no tiene nada. Esto es lo único que le observó la mamá. ¿Qué creen que puede ser? Según lo que mencionamos anteriormente. Pues para empezar parece un absceso. Vean el bracito del bebé, está chiquito, y cómo se ve la lesión levantada de la piel. Aquí hay una pérdida de la continuidad de la piel, se ve el tejido grasito aquí. Si se ve el tejido grasito aquí, ¿dónde está el absceso? En la dermis. En la piel. Sí, en la Si piel. ya estamos viendo la grasita, En el tejido subcutáneo. En la dermis. pues el diagnóstico después de practicarle un cultivo a la lesión, ¿sí? Después de tener una prueba de COC negativo, o sea que no hay micobacterias ahí en la úlcera, micobacterias tuberculosis, se determina que es un absceso subcutáneo por una BCG mal inoculada. ¿Esto qué es? Que la BCG se le administró a la bebé de manera subcutánea en vez de intradérmica. Esto produce que las glándulas sebáceas crezcan, que las glándulas secretoras tengan un estímulo y se produzca este crecimiento desorganizado que es un absceso, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues hay que quitar el absceso, ¿ok? A esta entidad de producir absceso en los recién nacidos después de la BCG o atribuido a la mala aplicación de la vacuna, también se le conoce clínicamente como BCGitis, ¿sí? Y pues realmente lo que hay que hacer al niño es quitarle el abscesito, ¿sí? Y esperar a que cicatrice solo. Que si se la vuelven a poner,
ya no le van a volver a poner la vacuna. En los 3 meses se espera que haya agarrado algún tipo de inmunidad, ¿sí? Y pues ya, básicamente. Yo hace como 3 semanas quité un acceso por BCG de un familiar que me dijo, es que de la nada me empezó a supurar. Dije, no, pues es que tarde o temprano las glándulas sebáceas crecieron o secretaron, ¿sí? Y produjeron el absceso. Y si el absceso estaba bien localizado en su cutáneo. ¿Sí? ¿Y eso es común? Sí, O sí sea, es ¿qué pasa común. eso? Sí es común verlo. Ay, Dios. Y se ¿Y le se ve, o quita sea, por eso como les pregunto que si aplastándolo? alguien de ustedes tiene la cicatriz así rebordeada o con nódulo. Es que yo la tengo muy, como muy amplia, muy marcada. O sea, a comparación con todos los demás, siempre me han hecho Sí, bullying por eso. no eso, ¿para qué te haces? Di la verdad. ¿Qué? No eso, ¿para qué te haces? Era un ¿La tienes absceso. tienes la cicatriz muy abultada? Como que muy, o sea, en área está muy grande y luego tengo como dos marcas y luego, o sea, como dos hendiduras y luego ahora sí tengo el botón de que, pues sí, bien marcado. A lo mejor te la intentaron poner varias veces porque eras un bebé que te movías mucho. Yo creo. Sí, pero cuando la tenemos así en forma de nódulo y se ve rojita, muy probablemente esa vacuna fue colocada por vía subcutánea en vez de subdérmica. ¿Ok? Sí. Entonces, ya vimos ese casito clínico, ya vimos el diagnóstico. ¿Dónde se aplican las vacunas intradérmicas? Pues principalmente les comentaba en el tórax anterior, en la zona debajo de las clavículas, en la parte superior de la espalda, en las escápulas, ¿sí? En las paletas y en la cara anterior del antebrazo. Aquí hay que ver bien que sea unos 3 o 4 dedos debajo de los pliegues. ¿Por qué? Pues porque al ser este área de flexión y de contacto, puede también producir algún absceso o algo, ¿sí? Tiene que estar 3 o 4 centímetros debajo de la articulación, o sea, del codo, debajo del codo, ¿ok? ¿Qué equipo necesitamos para poner una vía intradérmica? Pues primero un campo de tela estéril limpio, ¿sí? Guantes estériles, el frasco o la ampolleta del medicamento, torundas alcoholadas, una jeringa de 1 mililitro. Les digo, muchas veces la de la BCG y la de las pruebas cutáneas son jeringas ya de fábrica, ya de marca, ¿sí? Que ahí especifican que son para para pruebas de sensibilidad cutánea o para la BCG. Algunas jeringas hasta se llaman así, jeringa BCG. Traen su agujita muy delgada, mucho más delgada que las 25 que tenemos en el medio institucional, ¿sí? Son también llamadas agujas hipodérmicas, ¿sí? La aguja, la de las pruebas cutáneas y de la tuberculina, miden 0.6 milímetros, ¿sí? Las que usamos en el medio institucional ya son las que miden un centímetro más o menos, y el tamaño de la aguja es de 25 a 27 gauges. Otra cosa que necesitamos, bien importante y que nunca está cerca, es el contenedor de residuos biológicos infecciosos. Contenedor de residuos punzocortantes biológicos infecciosos. Es un botecito rojo que hay en todas las áreas del hospital. Aquí está en amarillo. Todo eso es el equipo que necesitamos. Obviamente, antes de colocar una vía intradérmica, aunque no vayamos a tener contacto directo con la sangre o con las venas, ¿sí? Siempre nos tenemos que lavar primero las manos, ¿ok? Hay que preparar el medicamento según la técnica descrita en el mismo medicamento, ¿sí? Vuelvo a hacer la aclaración. La aguja con la que se prepara el medicamento no debe ser la misma con la que instilas en el cuerpo el medicamento. Hay que identificar al paciente y explicarle el procedimiento que se le va a hacer, ¿sí? El paciente siempre te va a preguntar que si le duele. Esta técnica de aplicación de medicamentos intradérmicos
Como el volumen que se instila es muy poquito y el espacio en donde lo instilas es muy estrecho y está muy apretadito, sí causa un poquito más de molestia que una vía subcutánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay por lo mismo que está todo así, pues muy juntito a nivel de la epidermis y la dermis, está muy en contacto una capa con otra y realmente no hay mucho espacio para inyectar, sí les causa un poquito más de dolor, sí se quejan más de una intradérmica que de una subcutánea. Bueno, pues se selecciona el sitio de la inyección, que ¿cuáles van a ser los sitios de inyección? Las escápulas, la cara anterior del antebrazo y debajo de las clavículas. Debajo de las clavículas, ok. Se limpia el sitio de inyección de manera rotatoria del centro hacia afuera. Siempre que hacemos una técnica de asepsia o de antisepsia, el centro del lugar donde vamos a utilizar es lo más contaminado. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo la asepsia del centro a la periferia. Centro lo más contaminado, la periferia lo menos contaminado. ¿Dónde vamos a inyectar? Pues se supone que en el centro, ¿sí? En el centro de nuestra área que ya delimitamos, ¿sí? Se puede limpiar el sitio de infección con la toronda alcoholada. En este tipo de técnicas no se recomienda usar antiséptico que tenga color, ni soluciones de yodo, ni soluciones de hidroxi, ¿cómo se llama? El rosita, el antiséptico rosita. Se me fue ahorita su nombre, pero es uno que utilizan mucho en los hospitales. Y tampoco el mertiolate que también en algunos hospitales siguen utilizándose. Si tú vas a aplicar una intradérmica, no pongas esto porque no vas a ver ni el abón pálido, ni vas a ver si te hace una reacción alérgica. Primero te das cuenta por la coloración de la piel. Si tú le pones un antiséptico de color, difícilmente vas a ver eso, ¿sí? Entonces, lo que sigue hacer es, después de la antisepsia, se coloca el algodón entre los dedos de la mano que no dominamos. ¿Para qué? Pues para agarrar con la mano dominante la jeringa. Después se deja secar la piel antes de inyectar el medicamento. Se mantiene el antebrazo en reposo y se distiende la piel en el sitio de la inyección. ¿Qué es distender la piel? Pues simplemente darle un estironcito a la piel. ¿Para qué? Para que tu jeringa pueda ser sostenida en un ángulo de 15 grados o menos, ¿sí? Y se puede introducir la aguja. Es más fácil que si tú tienes la piel así, aguadita, es más difícil que entre la aguja a que si le das un pequeño estironcito a la piel, ¿ok? Inclusive te va a doler menos si le estiras un poquito a la piel, así no lo haces. Entonces, se introduce se coloca la aguja casi acostada a nivel paralelo de la piel, ¿sí? Y se introduce la aguja con el bisel hacia arriba únicamente de 3 a 5 milímetros. Se inyecta de manera lenta el medicamento y se retira la aguja en el mismo ángulo en el que fue introducida. Si tú no la sacas en el mismo ángulo en el que la introduciste, le vas a provocar dolor al paciente, ¿sí? Hay que limpiar el exceso de medicamento. Como les decía, es un espacio muy reducido. Y si lo inyectas rápido, así de rápido se va a salir. Por eso tienes que inyectarlo despacio y siempre se va a salir un poquito de solución. Siempre que acabas de poner una intradérmica, sale una gotita. Quizás es la mitad de lo que administraste, pero es la misma presión con la que tú administras, la misma presión con la que sale de ahí. ¿Dudas hasta el momento? Obviamente esto es más fácil de explicar en vivo, ¿verdad? No, ninguna duda. Aquí hay que hacer la anotación también de que es la única vía de administración parenteral que no requiere que nosotros aspiremos después de administrar el medicamento, ¿sí? Tanto en la intramuscular, antes de administrar el medicamento, tenemos que aspirar, tenemos que estar con la certeza de que no estemos en un vaso sanguíneo,
Aquí, pues, por la menos disposición de vasos sanguíneos, en este tipo de administración no haces aspiración antes de administrar el medicamento. Y algo muy importante que muchas enfermeras hacen es cuando acaban de poner una intradérmica, se ponen a sobarle. No se debe de frotar, no se debe de tallar, no se debe de apretar, no se debe de masajear. Solamente colocar la torunda y dejarla ahí presionada un ratito. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? Dígame. ¿Para qué dijo que era la aspiración? Es que se me cortó. Es la única vía de administración en la que tú, antes de colocar el medicamento o la vacuna, no debes de aspirar. En la vía intravenosa, antes de que tú administres el medicamento, tienes que aspirar para corroborar que estás dentro de la vía intravenosa. En la vía intramuscular, antes de administrar el medicamento, tú tienes que hacer una aspiración para cerciorarte que no estés en un vaso sanguíneo, ¿sí? Les decía que como la vía intradérmica tiene menos vascularidad, es muy poco probable que tú caigas en un capilar, ¿sí? Sí puede suceder, sí sucede, pero es poco probable. En esta vía no debes de aspirar. Así como la metiste los 3 a 5 milímetros la aguja, así lo debes de administrar. ¿Ok? Sí, gracias. Dime, Jennifer. Por ejemplo, si pique un vaso, Ay, no escucho. ¿ya me escuchas? Jennifer. Te escuchas muy bajita. Sí, Jenny, casi no te escuchas. Ay, es que tengo pegado el micrófono aquí alrededor. O sea, ya me rebujé, o sea, ¿sí aspiro o no aspiro? No. En la intradérmica no. Bueno, y luego en otra que llegue a aspirar, o sea, que si llegue a picar un vaso, ¿qué hago? O sea, la quito y agarro otra área del mismo lugar o en el brazo o en otro. Mira, si aquí no vas a aspirar, no te vas a dar cuenta que estás en un vaso sanguíneo. Aquí no se aspira. Aquí donde va se administra. Si estás en otra, lo vamos a ver más adelante, si estás en subcutáneo o estás en intravenoso o estás intramuscular, bueno, más bien en intramuscular no, en intramuscular o en subcutáneo, si te sale sangre, hay que retirar y hay que desechar ese medicamento. ¿Ok? Lo veremos más adelante, pero aquí no se aspira. Intradérmica no se aspira. ¿Ok? Gracias. De nada. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se tiene que hacer en forma rotatoria? O sea, no es lo mismo si nada más se inyecta normal. Son técnicas de asepsia y antisepsia. Son buenas prácticas de asepsia y antisepsia. ¿Sí? Del centro a la periferia. ¿Ok? Ya verán en técnicas quirúrgicas las técnicas de asepsia y antisepsia. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctora, en la intradérmica mencionó que funcionaba para el test de Chick. Test de Creo que. Chick. ¿Ese para qué servía? El test de Chick te sirve para ver si un individuo es susceptible a padecer difteria o a padecer una infección por Corynebacterium diphtheria. ¿Sí? Se instila un poquito de material tóxico de antígenos de Mycobacterium, de Corynebacterium diphtheria para ver si hay una respuesta inflamatoria local. Haz de cuenta, te instilan el antígeno, ¿sí? Y si crece la ronchita más de tantos milímetros, quiere decir que no te puede dar Corynebacterium diphtheria porque tú ya estuviste en contacto con ella, ¿sí? Si no hace reacción, se supone que agua sí te puede dar esa infección. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Y la prueba de Mantux, lo que hacen también es inyectar antígenos para comprobar que hayas tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Te instilan más o menos 0.1 mililitros del antígeno del Mycobacterium, ¿sí?
Y si tú tienes una reacción o una ronchita de más de 15 milímetros, o sea, que se haga la ronchita de más de 15 milímetros, quiere decir que es una prueba de Mantoux positivo. O sea, tú sí has tenido contacto con la tuberculosis, ¿sí? En los pacientes con VIH o que están inmunosuprimidos, que les hacen la prueba de Mantoux, se hace la roncha así de 1 o 2 centímetros. ¿Ok? Sí. Gracias. ¿Dudas? No. Entonces, ¿se aspira? No. ¿Se aspira en la vía intradérmica? No. No, ¿Se frota o se soba? tampoco. No. ¿En qué angulación se pone la aguja? 15 grados. Si se fijan en la diapositiva, les puse los puntos importantes en color. La aguja 15 grados, bisel hacia arriba 3 a 5 milímetros y se saca en el mismo ángulo. Sí, es muy importante la duda que tenías de que por qué del centro a la periferia. Les decía, lo van a ver en técnicas quirúrgicas, las técnicas de asepsia y antisepsia. Las técnicas de asepsia y antisepsia son como guías para que te veas ordenado a la hora de hacer una asepsia o una antisepsia, ¿sí? Siempre empieza uno a hacer la asepsia y antisepsia del lugar más contaminado al menos contaminado, ¿sí? Si lo que tú quieres es administrar una intradérmica y que no se te haga un abscesito o no se infecte, tú vas a tomar como más contaminado el centro, donde vas a aplicar, ¿ok? Y ya lo demás, pues como no vas a atravesar la piel, tú lo consideras como lo menos contaminado. Por eso lo haces del centro a la periferia. Sí, también en técnicas quirúrgicas van a ver que a veces lo hacen de arriba para abajo, del centro a la periferia, de adentro hacia afuera, conforme a la línea media del cuerpo, pero ya son guías de asepsia y antisepsia que verán más adelante. ¿Ok? Continuamos pues. Vamos a ver ahora la vía subcutánea. De todas las vías de administración parenteral que tenemos, yo considero que esta sí es la más fácil de administrar. ¿Sí? Es la más fácil de administrar. La gente la tolera más que una intradérmica, más que una intramuscular, más que una intravenosa, porque al nivel al que se aplique el medicamento, pues hay un poquito más de espacio, hay menos tejido conectivo, es más tejido graso, está un poquito más laxo y te permite más cantidad de volumen que una vía intradérmica. ¿Ok? Muchas vacunas, entre ellas la de la polio, la Salk para la poliomielitis, la vacuna de la rubiola, la vacuna de la varicela, la vacuna de la fiebre amarilla, de la tifoidea, de la encefalitis japonesa, son administradas de manera subcutánea, ¿sí? El tejido subcutáneo per se está formado por poco tejido conectivo, por grasas, por algunas venas, y como les decía, puede almacenar volúmenes más grandes que la subdermis, ¿sí? Su estructura flexible y un poquito laxa permite que se estimulen menos los receptores del dolor y de la presión a este nivel y por eso no causa tanto disconfort en los pacientes. Una desventaja que tiene es que esta misma poca presencia de vascularidad en el tejido subcutáneo hace que el medicamento o la vacuna se movilice de una manera lenta y que se procese de una manera lenta. Inclusive, algunas vacunas que se colocan por vía subcutánea se tardan tanto en desplazarse que muchas veces no resultan completamente útiles. Es por eso que algunas se colocan cada 6 meses o te colocan un refuerzo un mes después. Sí los han vacunado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿O alguien aquí es del movimiento antivacunas?
No. ¿No? No. Ni idea. Bueno, Emanuel es del movimiento antivacunas. muy respetable también, ¿eh? Muy respetable. ¿En serio, Manuel? Muy bien. No lo creo. Muy respetable, tienen sus ideas. Habrá que hacer estudios para comprobarlo, estudios que sí han sido hechos en las vacunas, pero pues tan diverso es el pensamiento humano como las posibilidades. ¿Me permiten tantito? Yo no soy. Ok. Entonces les decía que los pacientes toleran más una vía subcutánea que una subdérmica, ¿sí? ¿Qué cantidad de volumen se puede administrar por vía subcutánea? Pues desde 0.5 mililitros hasta 2 mililitros pueden ser administrados por vía subcutánea. En esta vía subcutánea no se deja abón como en las intradérmicas, no se debe de ver tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se supone que lo estás administrando en un tejido que está laxo. ¿En quién sí te va a hacer abón o ronchita? Pues en los viejitos que casi no tienen tejido subcutáneo, ¿sí? En ellos sí les tienes que levantar así el pellejito para saber que ya pasaste la dermis, ¿ok? En niños está recomendada, sí se escucha porque está en amarilla la pantalla otra vez. Sí se escucha. Sí, se escucha. En niños se recomienda administrar las vacunas por vía subcutánea, ya sea en la cara anterior del muslo o en la parte superior del tríceps. Las indicaciones de la vía subcutánea, pues es administrar medicamentos cuya absorción es mejor en el tejido graso, ¿sí? Algunos analgésicos son administrados por vía subcutánea, sobre todo los narcóticos. Muchas de las analgesias que yo pongo después de la cirugía son el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque me permite que el medicamento no llegue luego, por ejemplo, cuando un paciente lo operan, todavía trae efectos de la anestesia, yo le pongo el medicamento subcutáneo y no empieza a hacer efecto en ese momento, sino que empieza a hacer efecto 1 o 2 horas después de que el paciente ya salió de la cirugía y ya no tiene efecto anestésico, y el medicamento que yo administré por vía subcutánea empieza a hacer efecto 1 hora después, ¿sí? También se administran medicamentos cuando se busca una acción sistémica lenta. Se administran soluciones acuosas y suspensiones que no son irritantes. En el texto el texto es mexicano y mencionaban la BCG, pero la BCG, según la CDC, y inclusive también aquí, se debe de administrar por vía intradérmica, ¿sí? Lo ponen así porque les digo que es muy común que se coloque en vía subcutánea, pero no está bien colocarla por vía subcutánea. Debe de estar intradérmica, ¿ok? La triple viral, la vacuna de la varicela, la vacuna del sarampión, la vacuna de la viruela, ya les había dicho también que la vacuna de la tifoidea, casi todas son subcutáneas. ¿Cuáles son los sitios de inyección subcutánea? Pues primero, la cara externa del brazo, la cara externa del muslo, el tejido laxo que se encuentra en el bajo vientre y también en los glúteos, ¿sí? ¿Qué otros medicamentos se inyectan por vía subcutánea? Pues el principal y el más común, la insulina. ¿Alguien tiene algún familiar que se inyecte insulina? Sí. La insulina se inyecta de manera subcutánea. De hecho, al paciente diabético, cuando le van a empezar su esquema de insulina, le avisan, se va a estar poniendo la insulina, pero tiene que ir rotando el lugar en donde se la aplica. ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo, si ustedes se administran mucho insulina en una misma área, ese tejido hace fibrosis y se hace una entidad que se llama fibroadiposis. Fibroadiposis que se hace se pone muy feo el tejido, se pone duro y muy fibroso, ¿sí? Y ya no te sirve para los fines de inyectarte insulina. ¿Ok? Entonces quedamos de lugares: la cara externa del brazo, la cara anterior del muslo, el tejido laxo del bajo vientre
y los glúteos. Otro medicamento que se utiliza mucho por vía subcutánea, como les decía, son los analgésicos y también la heparina de bajo peso molecular. Ahorita con la pandemia, o sea, los pacientes ya les tenemos lleno todas las áreas de tejido subcutáneo en donde se les puede administrar la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Es una de las piedras angulares ahorita de tratamiento para el COVID, la anticoagulación del paciente para evitar la formación de trombos, tanto a nivel coronario como pulmonar o periférico en las piernas. ¿Dudas? No. ¿No? Continuamos. ¿Qué agujas se utilizan para administrar una vía parenteral subcutánea? Pues utilizamos la anaranjada, ¿sí? Que mide de 1 a 1.5 centímetros y que es 25 gauss. En lactantes, en escolares y en ancianos, es importante que la aguja mida un poquito menos, aunque tenga el mismo calibre, que sea un poquito más chica que la de 1.5. Y sí las hay, ¿eh? En cuanto a la técnica, pues igual, repetitivamente hay que lavarnos las manos antes de hacer el procedimiento. Hay que obtener el consentimiento del paciente, al menos verbalmente, decirle, le voy a poner un medicamento subcutáneo, le voy a poner este medicamento en tal dosis, lo que veíamos de la vez pasada, de los 7 correctos, ¿ok? Se prepara el medicamento, se elige la zona de punción y se realiza otra vez la asepsia de manera circular con torunda alcoholada. Una vez más, agarras con la mano dominante la jeringa con el bisel igual hacia arriba, pero ahora manteniendo la jeringa en un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Como la aguja mide más o menos 1 centímetro a 1.5, es importante que en este tipo de aplicaciones sí metan 3/4 o inclusive toda la longitud de la aguja, ¿sí? Para asegurar que llegamos al tejido celular subcutáneo. Con la mano no dominante se hace una técnica de pellizco o de levantar la piel, ¿sí? Levantar. En la imagen vemos que el paciente se está inyectando insulina. Realmente lo que se le dice es que se pellizque la lonjita y que ahí en la lonjita introduzca el medicamento, siempre con la jeringa en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Aquí sí se aspira el émbolo para verificar que no se esté en un vaso sanguíneo. ¿Por qué tenemos que verificar? Porque se supone que nosotros estamos administrando por esta vía para que el medicamento vaya haciendo su efecto de manera más lenta que intravascular. Si tú lo inyectas ahí en un vaso sanguíneo, el efecto va a ser casi inmediato, ¿sí? Es como si pusieras un intravenoso. ¿Ok? El medicamento se inyecta de manera lenta, ¿sí? Se retira la aguja y otra vez no se frota, no se soba, no se masajea. Simplemente se presiona levemente con una torunda el sitio de punción. Esto para evitar que salga más líquido. ¿Ok? Se desecha el material en el contenedor RPBI, ¿sí? Y pues las ventajas que tiene esta vía de administración es que el medicamento tarda en hacer un poquito más efecto y pues sobre todo que es de fácil manipulación, de fácil aplicación y es confortable para el paciente. Hay una manera que se utiliza en los pacientes con cáncer en los que ya no hallamos las venitas, ya no les podemos administrar líquidos porque no se halla la vena, ¿sí? Y se les aplica la hipodermoclisis. ¿Esto qué es? Así, con una aguja subcutánea, a nivel subcutáneo se empieza a instilar la solución. La que le quisiéramos poner intravenosa, se les puede poner en tejido celular subcutáneo. ¿Para qué? Para que se vaya administrando lentamente y poco a poquito. Es una alternativa en pacientes en los que ya no hallamos venas. No es opción para una hidratación de urgencia o que el paciente esté chocado, pero si necesitas administrarle suero y no le hallas venas
y no es tan urgente, sí se puede hacer una hipodermoclisis. También a veces ponemos bombas de infusión intradérmica. Se prepara la bomba de infusión con analgésico, se coloca la agujita subcutánea y así el paciente se va a su casa con la agujita subcutánea y va cayendo la gotita de analgésico 2 mililitros por hora y le sirve para manejo, sobre todo para manejo de dolor crónico. ¿Dudas que tengan? No, ninguna. Aquí tenemos una imagen en la cual hacemos la comparación entre una vía intramuscular y una vía subcutánea. Básicamente es la angulación con la que entra la aguja, ¿sí? En la intramuscular es a 90 grados, así totalmente recta, y en la subcutánea es a 45 grados, ¿ok? Yo creo que ahí nos quedamos, chicos. ¿Alguna duda que tengan? No. Vamos haciendo nuestros cuadritos de cada vía. La presentación se queda aquí arriba. Creo que sí se puede ver, ¿no? Está en materiales de clase, pues. Ok. ¿Sí? Ahí se Ok. queda. Vayan haciendo sus cuadritos, sus anotaciones, ¿sí? Para cuando ya vengamos aquí a la práctica, ¿sí? Recuerden que cuando se nos permita venir a la práctica, ya no hay tiempo para volverlo a ver, lo teórico, ¿ok? Ok. Seguimos Ok. todos ahí Doctora, para bajar. Dígame. o sea, aspirar sí es de que, o sea, como su nombre lo dice, ¿verdad? O sea, sí es como que chupar la... Estirar el émbolo hacia arriba. Sí, ¿verdad? Ah, Sí. es que dije, a lo mejor no es lo mismo. No, sí es lo mismo. Aspirar es estirar el émbolo hacia arriba para ver si no te da sangre. Dime. O sea, es con la misma, o sea, la que tiene la sustancia que voy a introducir, con esa misma aspiro. No escucho bien, pero creo que sí te escuché. Así como en la imagen. Tú ya tienes la aguja donde lo que tienes que meter la aguja y ya tienes el medicamento listo para administrar. Antes de administrarlo, tú tienes que aspirar el émbolo hacia afuera, ¿sí? Para tú observar que no salga sangre. Si sale sangre, la punta de tu aguja está en un vaso sanguíneo. Y se supone que tú la vas a administrar por vía intramuscular o por vía subcutánea para que el medicamento no haga tan rápido efecto. Hay que recordar que si los medicamentos están hechos para vía intramuscular o para vía subcutánea, es porque queremos cierto objetivo en su efecto, o sea, que sea más lento, que no llegue tan rápido como una intravenosa. Hay algunos que no se pueden administrar por vía intravenosa y por eso los administramos intramuscular o subcutáneo, ¿sí? Y realmente si cayera en un vaso sanguíneo, hay medicamentos que sí podrían ser una complicación, ¿verdad? No sé si te escuché y te contesté lo que tenías duda. Sí, sí, era esa duda. O sea, pero por ejemplo, si Gracias. tiene ya sangre el medicamento, ya no hay problema. Lo correcto es que lo quites y que lo vuelvas a preparar. Ah, ok. Si estamos hablando de un medicamento muy caro o que no haya disponibilidad, pues ahí sí se tiene que valorar el riesgo-beneficio, ¿verdad? Hay analgésicos que van a ir a intravascular, pero el analgésico te cuesta 2,000 pesos el vial, ¿sí? Si estás en medio privado y haces eso y se te contamina, pues si el paciente compró el medicamento, pues sí le vas a tener que decir, ¿sabe qué? Cayó en un vaso sanguíneo, hay que desecharlo, lo correcto es desecharlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el principal cultivo de bacterias es la sangre. Recuerda que lo vas a dejar en vía intramuscular, o sea, sí puedes causar un absceso. Ok, ¿Ok? gracias. Sí. Vamos a descargar la lista de asistencia. Espero que no se haya salido nadie. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, chicos? No. ¿No? No. Bueno, pues que pasen buen fin de semana. Gracias, igualmente. La próxima vez Igualmente. vamos a ver vía Gracias, intramuscular doctora.
Vemos vía intramuscular y a lo mejor vamos a empezar con vía intravenosa, pero vamos viendo, ¿sale? Ahí está la presentación en los archivos, si alguien la quiere ver, ¿sale? Muy bien. Gracias. doctora. Gracias. Perfecto, doctora. Muchas Gracias, gracias. doctora. Que pasen buen día. Hasta luego. Igualmente. doctora. Bye. Gracias.